Buenas tardes a todos los asistentes a este esperado evento. Durante varios meses que estamos organizando. Es un evento esperado y logrado, porque llevamos trabajando en él bastantes meses. Sobre todo para el debate que vamos a hablar sobre el proyecto de la Ley de Concesión de Nacionalidad Española para los sefardíes y la reforma del artículo 23 del Código Civil para permitir la doble nacionalidad y el poder mantener la del país de origen. Agradecer a todos los compañeros aquí presentes, a los que vienen de Granada, de Zaragoza, de Marbella, de Toledo y los de Madrid, a todos los abogados de extranjería en general, que creo que he logrado concentrar a muchos en este pequeño espacio, a la Asociación de Abogados de Extranjería de APAEN, a Virginia Parra, su presidenta, que está aquí con nosotros, a todos los compañeros en general que llevan la materia de extranjería. Solo voy a robarle 2 minutos para presentarle lo que es Leganés Sin Fronteras, que es la organización de la que soy presidenta y de la que ha organizado este evento. Leganés Sin Fronteras es una organización sin ánimo de lucro dedicada por y para la integración de la población inmigrante en todo Madrid, especialmente en Leganés, porque está fundada en territorio de Leganés, y a nivel nacional. Somos una asociación inscrita a nivel nacional, trabajamos por y para la integración, como he dicho anteriormente. Está conformada por varios abogados y expertos en extranjería, en penal, en civil, en laboral, y asesores de empresa, etc. Esta organización se dedica específicamente al asesoramiento jurídico en materia de extranjería para todos los inmigrantes, para concentrar lo que es y crear el espacio en la integración en la población española. Y pueden visitar nuestra página web, que aparecen los datos de la presentación, www.lgsfronteras.org, y ahí van a ver pues todos nuestros eventos, etc. Tenemos la sede central en la calle Juan Muñoz número 17 en Leganés, y atendemos a todos los extranjeros con cita previa de lunes a viernes en el horario de mañana y tarde. Nuestro trabajo durante 2 años se ha dedicado a transmitir a toda la población inmigrante en materia de integración, con talleres, cursos, charlas, etc. Tenemos un programa dedicado a lo que es la inserción laboral que se llama Reconviértete, que es un programa bastante amplio de conjunto con los empresarios de todo Leganés. Tenemos talleres para los niños con reciclaje, apoyando el medio ambiente, etc. Y tenemos lo que es la revista Ver, Sentir y Vivir, que su primera edición va a ser online en el mes de junio. Va a salir digitada online, que es por y para la integración, con su primer número, que es Cuba. Hemos seleccionado Cuba porque, como bien saben muchos de aquí, yo soy cubana, adoro Cuba, con lo cual va a ser Cuba la primera edición de esta revista, y cada mes vamos a sacar un país diferente, hablando en las secciones de esta revista de todo lo que tiene que ver con la población inmigrante en España en general, ¿vale? Vamos a entrevistar a muchos despachos de abogados, vamos a hacerles entrevistas para que nos hablen de su trabajo, de cómo hacen con los inmigrantes, etc. Y va a ser una revista bastante fabulosa, les recomiendo que estéis al tanto de ellos en nuestra página web. Dicho todo esto que les he dicho, procedo a presentar esta mesa que tenemos aquí. Primero quiero hacer una aclaración del invitado principal. El invitado por la Dirección General de Registros y Notariados era el director general Francisco Javier, pero él no ha podido venir, con lo cual en su lugar tenemos al subdirector general Jesús Santa Bárbara Rupérez, que es el que lleva toda la parte de la Dirección General de Inmigración Extranjería de Nacionalidad Española. A mi izquierda está don Jesús Santa Bárbara Rupérez, el subdirector general de la Dirección General de Registros y Notariados del Ministerio de Justicia. A su lado está don Isaac Querubú Caro, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España,
Nacido y crecido en Marruecos, estudiante del Liceo Francés de Madrid, licenciado en Derecho y Economía, del ICAGE y empresario que ha desarrollado su actividad profesional fundamentalmente en el África Negra, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Al lado de don Isaac tenemos a doña Neivi Tolentino, abogada, experta en extranjería, creadora del portal tolentinoabogados.com, especialista en su despacho en nacionalidad española para sefardíes, con una ponencia que nos van a hablar del origen sefardí como derecho hereditario, investigación histórica y genealogía de los descendientes sefarditas. Y a mi derecha tengo a don Vicente Marín Sarza, creador, abogado, experto en materia de extranjería, fundador del portal para inmigrantes.info, herramienta de la cual muchos de nosotros todos usamos día a día, y nos mantiene actualizado en nuestro trabajo, con su ponencia de presente y futuro de proceso de adquisición de la nacionalidad española en España. Haciendo las presentaciones, pues voy a dar la palabra a don Jesús Santa Bárbara. Vamos a tener luego unos minutos de debate cuando cada ponente termine su ponencia. Podéis hacer todas las preguntas. Yo os recomiendo que mientras que los ponentes vayan hablando, ustedes vayan tomando nota de lo que queréis preguntar. Y luego pasaremos a dar la palabra uno a uno para que puedan cada uno aclarar vuestras dudas. ¿Vale? Bienvenido, su director. Bien, buenas tardes. Yo quería empezar pues con unas palabras de agradecimiento a Leganés Sin Fronteras, y en particular a su presidenta, Estela Marina Pérez Cabrera, y a todos quienes han hecho posible pues este encuentro, estas charlas, a las que se invitó, como bien decía, pues al director general de Registros y del Notariado, que la verdad es que bueno, pues en su momento pues no pudo asistir y ahora pues le ha pillado también una semana bastante mala. Pues estamos ahora con la tramitación precisamente en el Senado de la ley, del proyecto que nos reúne. Tenemos también pues en sus últimas fases pues la presentación de enmiendas al proyecto de modificación de la ley del 2011 sobre el registro civil. En fin, ha sido una semana complicada. De hecho, esta mañana el director estaba en Zaragoza, esta tarde está en Granada, estamos aquí desdoblándonos como podemos. Entonces, bueno, pues quería disculpar la medida que no ha podido venir él. Agradecer a los organizadores pues este tipo de encuentros, no ya por la formalidad de lo que supone este tipo de foros, sino porque pues también son una forma de sensibilizar, de mostrar pues bueno cuáles son los problemas reales que muchas veces saltan, no ya en las charlas o en las presentaciones, sino en los debates que hay después y en las ideas que se lanzan y se recogen, ¿no? Y bueno, pues sin más, pues hago una breve presentación de este proyecto, del que yo pues más que corresponsable soy coheredero, en la medida en que bueno, pues yo he estado en el Ministerio del Interior hasta hace bastante poco, llevo en la dirección pues apenas un mes. Entonces, bueno, pues esto lo he estado viendo un poco desde la barrera, ¿no? Pero bueno, a estas alturas ya pues sí que va viendo uno pues lo que hay y lo que se avecina. Lo que hay, bueno, pues ya lo sabemos todos, pues basta con ver los diarios de sesiones, tanto del Congreso de los Diputados como pues los boletines oficiales de las Cortes Generales. Esto viene pues, como todos sabemos, pues una presentación en junio del 2014, Congreso de los Diputados, de un proyecto de ley en materia de concesión de nacionalidad española a los sefardíes originarios de España que justificaran la condición de tal y que justificaran además pues su especial vinculación con España. Y a través de esta misma ley, de este mismo proyecto, pues por supuesto se modifica el Código Civil y en particular el artículo 23 de este cuerpo legal, y se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad por residencia. Precisamente pues hace 3 días, ¿no? Estamos a 9, pues el 6 de abril se publicaba en el Congreso de los Diputados la aprobación de la Comisión con competencia legislativa plena del proyecto de ley que acabo de citar, una vez aprobado por el Congreso de los Diputados hace pues ahora mismo 15 días, si no me fallan los cálculos, 15 días. Y bueno, pues el texto está publicado, queda la tramitación en el Senado. Comentábamos hace un momento que no esperamos que haya complicaciones.
con lo cual pues esto pues en breve lo vamos a tener operativo. La justificación y la explicación de este conjunto de medidas que aparecen en el proyecto, pues yo creo que se explican bastante bien en la exposición de motivos, y bueno, pues es una norma que espero que cumpla aquello de lo breve si bueno, dos veces bueno, ¿no? Son 2 artículos y en ellos pues está dicho todo. Se concede nacionalidad, hay un procedimiento y poco más. Esta concesión de nacionalidad, pues que no es no se concibe como una reparación, sino como y así lo dice la ley, es un tipo de carta de naturaleza, una carta de naturaleza colectiva. Las cartas de naturaleza, como sabéis, pues tradicionalmente se vienen ofreciendo de modo individual a aquellas personas que el Consejo de Ministros considera que han reunido una serie de requisitos o de méritos para adquirir la nacionalidad, en la medida en que la nacionalidad es un plus a la condición de ciudadano y de persona que tiene lógicamente toda persona en cualquier país en que se encuentre. Bueno, pues en el caso de ser nacional de un país, pues eso te da pues una serie de derechos políticos, más políticos que civiles, y bueno, pues ese plus pues requiere una especial vinculación, que a unas personas le viene pues por ius sanguinis, otras por ius soli, y en este caso pues por los méritos que se acreditan por parte de aquellas personas que se hacen acreedoras de esta condición de nacionales por carta de naturaleza. En el caso de los sefardíes, pues esta carta de naturaleza viene de modo colectivo para aquellas personas, colectivo que no masivo, para aquellas personas que cumplen los requisitos especificados en lo que ahora mismo es proyecto. Esperemos que en breve sea una ley. Esos requisitos pues son, por supuesto, en primer lugar, acreditar la condición de sefardí, es decir, de persona descendiente de los judíos que vivieron en España, que fueron obligados en el año 1492 a elegir entre 2 opciones pues igualmente drásticas, tanto la de quedarse como la de abandonar el territorio. Y bueno, pues aquellas personas que en primer lugar acrediten la descendencia de aquellas personas, que sean sefardí propiamente dicho, vinculados a España en hebreo, ¿no? a Sefarad, tienen que acreditar una vinculación con España. Esto se desarrolla en los artículos 1 y 2 del proyecto. Tienen que acreditar esa vinculación con España y, por supuesto, acreditar pues el conocimiento de la lengua española. Y a partir de ahí pues abre un procedimiento que es bastante sencillo, es básicamente electrónico. Pues se comienza con un acta de notoriedad. Lógicamente esta persona pues tiene que venir a España. Bueno, esto es una especie de, podríamos decir, adquisición por residencia abreviada, ¿no? Pues aparte del régimen general de residencia, que sigue estando, por supuesto, para aquellos sefardíes que quieran optar por residencia durante 2 años, pues basta con que vengan aquí, se va a dar acta de notoriedad y se presente la documentación requerida en el artículo 1 del proyecto, y a partir de ahí, pues esto se presenta en una plataforma informática del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, que es un colegio, como todos sabemos, de funcionarios públicos, dependientes jerárquica y orgánicamente a través del colegio de la Dirección General de los Registros del Notariado, que es una dirección de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, por tanto, Administración Central Española. Estos funcionarios, estos registradores, pues a través de esta plataforma que se está preparando ahora, pues van a hacer lo que es la instrucción del expediente, van a preparar pues lo que son la documentación aportada a comprobar porque está todo en orden, requerir en caso de que falte algún documento, cumplimentar el expediente, pues en el sentido de que pues que se certifican antecedentes penales, lo que se pide siempre cuando se concede la nacionalidad a cualquier persona. Y a partir de ahí, una vez que está instruido el expediente, porque está preparado, ordenado, se remite a la Dirección General de los Registros del Notariado, concretamente a la subdirección de la que soy titular, a la de Nacionalidad y Estado Civil. Allí pues se estudia el expediente, se cumplen los requisitos y automáticamente pues propongo al director general que por delegación del Ministerio de Justicia se conceda la nacionalidad y ahí acaba la historia, ¿no? Salvo que alguien quiera recurrir luego en vía contencioso administrativa, pues espero que no nos veamos luego en la Audiencia Nacional. Pero bueno, esta tercera vía, la de la nacionalidad para los sefardíes que cumplan estos requisitos, por supuesto, es una vía, creo que estamos todos de acuerdo, más abreviada, más simple, más fácil de obtener, porque exige menos requisitos que las otras 2 vías ordinarias, que por supuesto están abiertas, como es la de residencia, 2 años,
y como es la de carta de naturaleza, la del régimen ordinario. Por tanto, esto no es un procedimiento que sustituya a los anteriores, sino una posibilidad más que se ofrece a los sefardíes. Y esto es un poco pues el contenido de la ley. Yo creo que era pues, un poco presentar un poco la charla. Estoy encantado, insisto una vez más, agradecido. Y bueno, pues esto es todo. Si tienen, pueden preguntar algo o si hay algo que decidas. Comenzamos con las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? Sí, hola, Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasará con...? Entiendo que usted dice que es una tercera vía. Sí. ¿En algún caso este nuevo procedimiento puede acelerar aquellos expedientes de solicitud por carta de naturaleza que llevan tantos y tantos años esperando? En principio, podría acelerarlo siempre que el expediente incluyera los documentos que requiere la ley. Es decir, en la práctica va a ser complicado. Esa pregunta lleva implícita dos preguntas. Una, ¿qué pasa con los expedientes atrasados? Bueno, pues todos sabemos que ha habido y sigue habiendo una escasez de medios en la administración, agravada pues, por la situación de recesión, de crisis económica que hemos padecido. Pues ahora mismo tenemos todavía bastantes plazas vacantes dentro de la relación de pueblos de puestos de trabajo de la subdirección. Tuvimos también, pues con la ley de memoria histórica, un aluvión de solicitudes de nacionalidad. Llegamos a tener pues 700.000 en un año. En la subdirección pues somos bastantes pocas personas. Trabajamos a destajo y hacemos lo que podemos. Sí que es cierto que desde hace varios años, gracias a las encomiendas que se han venido firmando con el Colegio de Registradores, pues se ha agilizado en parte al menos pues el número de cientos de miles de causas que teníamos atrasadas, y en eso estamos. La parte de la reforma del registro civil pues va precisamente a la simplificación de procedimientos vía supresión de trámites tradicionales en la modalidad tradicional, pues por una nueva modalidad de gestión electrónica, y esto pues esperamos que agilice, y la experiencia de estos últimos años en proyectos piloto y parciales pues creo que nos va a dar la razón, agilice pues todo este tipo de casos que por desgracia pues siguen ahí todavía atrasados. En el caso concreto de los sefardíes, pues lógicamente la apertura de una nueva vía les abre o bien la posibilidad de esperar a que les llegue el turno, o bien, por supuesto, la posibilidad de abrir una nueva vía. Si se abre una nueva vía, pues lo suyo sería, una vez concedida, cuando llegue este expediente, pues lógicamente se archivaría por satisfacción extraprocedimental, podríamos decir, y ahí acabaría el tema. La gran ventaja que ofrece esto no es la de agilizar esos expedientes, porque, insisto, los requisitos son distintos, los documentos que se piden, pues en el artículo primero no tienen nada que ver con los que había, pero bueno, sí se podría, por ejemplo, estoy pensando, pues en el caso de los nuevos expedientes que se abrieran, recuperar, por aquello de no estar obligado a presentar a la administración, aquello que ya se ha presentado, pues algunos documentos que estuvieran ya en el expediente que obre en poder de la Dirección General de Registros y de Notariado. Pero bueno, en todo caso yo creo que la gran ventaja que tiene esta ley es la de permitir que en lugar de seguir haciendo la cola, pues se pueda uno acoger a este procedimiento de nacionalización. No sé si he respondido. Sí, perfecto. Gracias. Sí. 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 Buenas tardes. Bueno, agradezco a los organizadores del acto que lo hayan sacado adelante, porque siempre es útil y siempre se aprende en este tipo de actos, aunque seamos pocos, pero no somos tan pocos, porque hoy día un acto de estas características van 10, 15 personas y ya es un éxito, ¿no? O sea que esto es más todavía. Pero yo sí quiero hacer algunas observaciones y comentarios a su intervención como subdirector general de los registros y del notariado. Y por supuesto que ni yo, ni creo que nadie de los que estemos aquí, ni de los que no están aquí, cuestiona la necesidad de reparar ese disparate que hicieron los católicos reyes de expulsar a los judíos, como expulsaron después a los árabes, a andalusíes, los moriscos, y bueno, a lo largo de la historia tantos colectivos discriminados y maltratados, ¿no? Y no se trata de poner en duda eso, sino todo lo contrario, ensalzar cualquier iniciativa que contribuya a una normalización de las relaciones culturales históricas de los pueblos, ¿no? Pero aquí viene una primera
y para mí importante y grave consideración. Y sobre todo por su condición de subdirector general, aunque lleve poco tiempo, pero bueno, eso son las responsabilidades del cargo. Correcto. Desde mi modestísima opinión, cualquiera que conozca la legislación de extranjería en España, hablo de la de España, es un auténtico caos, es un auténtico disparate. Se legisla de forma espasmódica, se legisla de forma improvisada, se aprueban disposiciones de forma coyunturalmente oportunista y desgraciada. Podría seguir mucho tiempo, pero basta ver el número de modificaciones que ha habido del Código Civil desde el 78, hablemos desde el 78, que antes, durante la dictadura franquista, fue exactamente igual el disparate que había. Pero yo tenía confianzas que a partir de la democracia que esto se iba a normalizar, pero no. Se ha ido aumentando la pelota, se ha ido aumentando la complicación y el disparate desde la perspectiva de política legislativa. Entonces yo creo que el gobierno de Rajoy se ha equivocado rotundamente en la oportunidad de esta ley, porque lo que había que haber hecho era tomar de una vez por todas la decisión de abordar la reforma del derecho de la nacionalidad en España. Hay muchas posibilidades. Básicamente, bueno, todos los que nos movemos un poquito en este ámbito, pues hay dos. Una, la de modificación completa del Código Civil en la materia, nacionalidad, no ya extranjería. Hoy no vamos a hablar mucho de extranjería, mejor para dejar la fiesta en paz. Pero habría que modificar todo el Código Civil. No basta con modificar cada 2 días un artículo, un párrafo, un aspecto. Eso es el primero, la primera posibilidad de la alternativa. La segunda, discutible, pero también es posible, hacer una ley sobre derecho de nacionalidad, sacar la nacionalidad del Código Civil, porque la Constitución remite a lo que diga la ley, la regulación de la nacionalidad se remite a la ley, ¿no? Y entonces, por eso, creo que el error del gobierno, y para mí más grave todavía, el error de las Cortes Generales, que en definitiva representan la soberanía del pueblo. Las Cortes Generales, el Poder Legislativo, se ha convertido en una máquina burocrática voraz y secuaz, que no se sabe muy bien a qué responde, salvo a los intereses políticos, económicos y financieros del momento. Se han convertido en unas auténticas marionetas de poderes ajenos a la realidad de la mayoría de los ciudadanos. Segundo aspecto. Técnicamente, dicho sea con todos los respetos, me parece mala la ley. Totalmente mala, técnicamente, desde el punto de vista jurídico. ¿En qué aspectos? En alguno, de entrada, porque no lo ha tocado usted. La gratuidad del expediente, que no se habla de gratuidad, pero se empezó hablando de las tasas del señor Gallardón. Creo que se marcaba en el primer proyecto de ley 70 euros por expediente. 75, ¿no? Por 5 euros no vamos a discutir. Aunque fuese 1 euro, creo que el Estado tiene que garantizar la gratuidad de su actividad con los ciudadanos, en aspectos tan básicos como este. Y entonces llega al Congreso el proyecto de ley y pasa al Senado y desaparece la tasa, pero desaparece con una argucia que realmente, para cualquier jurista que se precie, puede sonar a tomadura de pelo. No sé a los diputados a qué les sonará, pero realmente se deja en manos del arancel. Los aranceles son una tasa, es una tasa paralegal, es una forma de recabar dinero por parte del Estado. Pero claro, el arancel ya no suena a tasa. Eso por una parte. Pero es que la gratuidad, que no es cierta, porque el arancel nos cuesta a los ciudadanos y les va a costar a los sufragios que soliciten la nacionalidad por carta de naturaleza, y pido disculpas por extenderme un poquito, pero usted ha sido muy breve, estoy ocupando su tiempo, ¿no? Pero es que además hay realmente algo
magistralmente artificioso por parte del gobierno. Que eso para una campaña electoral pues a lo mejor cuela, pero yo creo que ya ni eso, ¿eh? Se les va a someter a unas pruebas académicas, a unos exámenes. ¿Pero qué es esto? Si realmente está acreditado su origen sefardí español, ¿de qué se les va a examinar? ¿Es que el Instituto Cervantes, al cual no le dan dinero para sobrevivir, necesita recabar fondos a través de estos cursos que se van a impartir para los solicitantes de la nacionalidad por carta de naturaleza, por su origen sefardí? ¿O es que el Instituto Cervantes le sobra dinero para impartir cursos por todo el mundo de forma gratuita? A mí que me lo explique el subdirector general, y si no puede, pues lo dejaremos para otra ocasión. Pero hay muchos más aspectos, muchos más aspectos. En cuanto al procedimiento, me he remitido a lo que usted no ha mencionado, quizá porque estemos en fase de movilización de la marea amarilla, que yo creo que tiene bastante fundamento. ¿Por qué los notarios hacen acto de presencia aquí? ¿Pero dónde está la Dirección General de los Registros y del Notariado? ¿Dónde están los jueces de los registros? ¿Es que no valen para ello? ¿O es que no tienen medio? ¿No tienen medios para poder tramitar esos expedientes cuando lo natural es que los tramiten ellos? Pues facilitémosles los medios. En vez de facilitarles 4.000 millones, como se ha hecho con los registradores de euros, 4.000 millones de euros, que han sido. No, 4, perdón, es que ya me pierdo un poco con los euros, pero suena a mucho. 4 millones de euros es mucho. A los registradores por tramitar expedientes de nacionalidad, porque son incapaces, porque había 150.000 o 160.000 pendientes y tardaban 8 o 10 años y siguen tardando, ahora se ha reducido un poquito. Y ahora se pasa, con la equiparación de registradores a notarios, se pasa a los notarios. Totalmente gratuito va a ser. Yo no sé, los notarios si han hecho algún lobby con el ministerio para sufragar los gastos que les va a suponer esto. La aplicación informática. Vamos a dejar la aplicación informática a un lado porque de nuevo pido disculpas, ¿no?, por emplear tanto tiempo. Y ya voy a terminar rápido. En cuanto a todos los requisitos que se les va a pedir a los solicitantes, yo, quizá porque la lectura ha sido un poco superficial del proyecto, pero no deduzco lo que usted ha afirmado de que los solicitantes tengan que venir a España. Hay procedimientos en el ordenamiento jurídico para no estar presente y poder actuar un representante suyo mediante el correspondiente poder y no tener que desplazarse. A lo mejor estoy yo equivocado y en el texto de la ley se dice, pero yo no recuerdo haberlo leído. Y por último, y empiezo para terminar, vuelvo al principio. Esta ley, que si bien su contenido era necesario para el pueblo sefardí, desde tiempos de los católicos reyes, tan católicos que expulsaron de la forma que lo hicieron, supone contribuir a los elementos discriminatorios con otros colectivos. He mencionado a los moriscos, a los árabes andalusíes, que es un colectivo muy grande y que tiene raíces no iguales, porque cada uno tiene las suyas, pero muy profundas con España, y que tienen una reivindicación muy antigua para acceder a la nacionalidad española. Y se inicia otro tratamiento específico para el pueblo sefardí, cuando todavía seguimos sin solucionar, o mejor dicho, los poderes públicos siguen sin solucionar los problemas derivados de la adquisición de la nacionalidad de los saharauis, del pueblo saharaui. A pesar del tiempo que ha pasado, sigue pendiente de solucionarse los problemas para la adquisición de la nacionalidad española de estas personas. ¿Y de la memoria histórica? Ahí va. Y de la memoria histórica.
Y seguimos sin que los poderes públicos enmienden el gran entuerto, no ya de la propia ley de la memoria histórica, que fue una auténtica chapuza desde el punto de vista político, técnico, jurídico y legislativo, sino que además contenía un elemento discriminatorio para un colectivo humano tan importante como es la mujer. Todavía siguen los poderes públicos sin salvar ese problema. Y hay muchas mujeres que han intentado adquirir la nacionalidad por tener todos los requisitos de esa ley de la memoria histórica y por no reunir la condición de hombre, no lo han podido evitar. Bueno, de nuevo pido disculpas y no hace falta que me conteste a todos, porque también tiene algo de desahogo mi exposición. Sí, pero el micrófono no es mío, ¿eh? Bueno, pues nada, le agradezco sus palabras. No hay ironía ninguna en mi contestación, de verdad. Me va a ser complicado responder a todo. Yo no sé cuánto tiempo tengo. Yo venía aquí a hablar de la ley de los sefardíes y me he encontrado con la memoria histórica, los saharauis, los moriscos, los jueces, los notarios, en fin. Bien, bueno, vamos a ver lo que podamos, vamos a hacer lo que podamos. Primero, ¿dónde están los notarios? Los notarios están dependiendo jerárquicamente y funcionalmente de la Dirección General de Registros y del Notariado. Son Dirección de Registros de Notariado, que por cierto, lo que no son Dirección General de Registros de Notariado son los jueces, que usted citaba. Los jueces, desde que murió Montesquieu, se dedican a juzgar, y los que llevan la administración son los funcionarios. Esto es división de poderes. Que los registradores lleven los registros y los juzgados los lleven los jueces, pues es algo que cuando nosotros venimos acostumbrándonos a que el registro civil desde el siglo XIX lo lleven los jueces nos puede chocar mucho, pero de verdad no es tan raro como pueda parecer. Que esto no va a salir gratis y que hay unos aranceles y que son tasas para legales. Vamos a ver. A ver, esto es el ABC de la fiscalidad, ley de tasas y precios públicos y doctrina del Tribunal Constitucional. Hay una sentencia, quiero recordar, que de diciembre del 98, del 96. Hoy una reforma en la ley de tasas y precios públicos que se publicó, hablo de memoria, en el Boletín Oficial del Estado del 13, creo que es de julio del año 98. Le resumo. Primero, las cesaciones para fiscales están prohibidas en España y eso el Tribunal Constitucional lo tiene muy claro. Para legales no existen para fiscales y además están prohibidas. En España, como en cualquier país occidental, los servicios públicos no son gratis. Suponen una ordenación de medios personales y humanos. Y esta ordenación exige que al final, aunque no lo sepamos siempre, el dinero sale del bolsillo de los contribuyentes. O bien vía impuestos, o bien vía tasas, o bien vía contribuciones especiales. Y llámese arancel, tasa, canon, o como quiera, precio público, como se quiera llamar. Es que esto de verdad me podría extender muchísimo. Quédese con la idea, y creo que esto aquí estamos todos de acuerdo, de que ningún registro civil, lo lleven notarios, lo lleven jueces, o lo lleve quien lo lleve, es gratis. O hay aranceles, o hay tasas, o hay impuestos, no se engañe. El registro tradicional también costaba al ciudadano. Había impuestos, no lo dude. Bien. 4 millones de euros al Colegio de Registradores. ¿Sabe usted cuánto se ha gastado el Colegio de Registradores estos últimos 5 años en tramitar para la Dirección General de Registros expedientes? Y en organizar esa plataforma informática que tampoco le gusta, pero que tanto ha valido para agilizar cientos de miles de expedientes. Pues no se ha gastado 4 millones, se ha gastado 13. Y ahora nos echamos las manos a la cabeza de que se le den 4. De verdad, es que sobre esto se podría hablar muchísimo. Yo entiendo que en los medios de comunicación, y ahí sí entono el mea culpa, pues no hemos sabido, a lo mejor, explicar muchas de las cosas que se están oyendo. Pero de verdad, investiguen un poquito y no se queden con los titulares que aparecen en prensa, porque muchas veces no cuentan toda la verdad. Y a veces es difícil encontrar la verdad completa. Pero bueno, en fin.
Es que no sé por dónde empezar, es que han sido tantos temas que de verdad... Yo si quiere, pues le invito luego, podemos hablar, les doy mi correo, tenemos todo el tiempo que queramos. Que no hemos hecho una legislación, una ley de nacionalidad, una ley propia, una modificación integral del Código Civil, claro que sí, pues no hemos hecho, pero ni nosotros, ni los anteriores, ni los anteriores. Es decir, yo puedo pedir disculpas pues desde 1492 hasta aquí y hacerme responsable de todo, pero... De verdad, creo que tampoco es esa la solución. Las legislaturas duran 4 años, las Cortes estamos donde estamos, se disuelven, tenemos las elecciones en noviembre. Hay que hacer lo que hay que hacer. Y a veces, pues, metas parciales a lo mejor son más realistas que grandes proyectos. Esto ya es entrar en argumentos políticos. En fin, no sé si he convencido de algo, tampoco es mi función convencer, simplemente pues salir al paso de algunas de las cosas que me he encontrado. Bueno, pero por lo menos algo, ¿no? Algo te ha dicho. Si no, me ha dicho muchas cosas. Pero bueno, Encima te invita y te ha dicho que luego te lo va a explicar. Entonces, bueno, Alberto Lara quería decir algo. Sí. No, son 2 cuestiones. La primera era si el que los sefardistas tengan que venir aquí a España, ¿la instrucción se hará después de que hayan comparecido ante un notario o antes? Es precisamente para el acta de notoriedad. Lo importante, y sobre esto también ha habido consultas, es decir, el texto no está cerrado, pero la idea es la siguiente. Cuando resuelva la Dirección General de Registros, y esto es algo que tiene que quedar claro porque ya se nos ha planteado en alguna consulta, las pruebas y la presencia tienen que haber ocurrido ya, porque precisamente se resuelve a la vista del expediente. Lo que yo no puedo es decir que una persona sabe español cuando la prueba de español pues la va a hacer después, ante el Instituto Cervantes. O sea que existen... Tiene que ser antes a la resolución de la Dirección General de Registros y de Notariado. Claro. Sin comprar el expediente, es que es por lógica, es que si no... Eso es como si yo me voy a examinar de una oposición y quiero que primero me den la condición de funcionario y luego hago el examen. No sé, es que es... Bueno, no, son 2 visiones. Sí, totalmente distintas, pero bueno, sí. Es la idea que hay en la ley. Vale. Y la designación notarial la hará el colegio, la hará no sé qué, porque una vez que tú vas, tú la presentas al notario de mi barrio y la va a ver y va a decir, bueno, ¿y esto qué es? Entonces, ¿va a haber algún tipo de curso? Libre elección, usted puede elegir. Claro, por supuesto. Ah, vale. Sí. Y... Vale, pues... Por cierto, volviendo sobre la libre elección, un tema que se le ha olvidado sacarme, pero seguro que lo tenía ya apuntado. Claro, si yo voy a anotar al registrador que quiera con el nuevo registro civil, pues estoy provocando una especie de compadreo entre los registradores, a ver quién... No. Una cosa es la libertad de presentación, que yo puedo presentarlo donde quiera, y otra cosa, por cierto, los jueces de paz siguen siendo, incluso después del periodo transitorio, oficinas colaboradoras del registro civil. La libertad de presentación no supone la atribución automática de la competencia para ese registrador donde se han presentado los papeles. Una cosa es que yo lo presente donde me sea más fácil, y otra cosa es que ese registrador, por tener la suerte o mala suerte de que le vengan más o menos personas, vaya a tramitar más o menos expedientes. Hay unas normas objetivas de distribución dentro del colegio en función pues, de los municipios, que todavía está pendiente de concreción por vía reglamentaria, pero lo que sí está claro es que no va a haber un automatismo entre lugar de presentación y competencia para tramitar. Entre otras cosas porque tampoco tiene sentido, la tramitación va a ser centralizada, va a ser electrónica. Es decir, no hay... Sí. Y como último, ¿va a hacer falta traducción jurada de que tú vas, documentos... Sí. Sí. Y apostilla de la Haya, en fin, eso, pero vamos, como cualquier procedimiento. Si yo, entiéndanme, si a mí me presentan una cosa, pues en turco, yo no soy, yo puedo conocer varios idiomas, pero no todos los del mundo. Creo que es razonable, ¿no?, que se exija una traducción jurada. Sí, Vicente. Me ha quedado claro una cosa. Entonces, el notario, ¿hay libre elección del notario para presentar la documentación para que levante el acta? Sí, de momento sí. Es lo que hay, salvo que en el Senado... La idea es que sí. De acuerdo. Y luego, según el proyecto último del artículo 2, la comparecencia para llevar toda la documentación ante el notario se puede hacer a través de representante legal. No es necesario que venga el interesado a comparecer ante el notario. Sí, bueno, eso a ver cómo acaba, porque la idea que se tenía en el gobierno, no sé al final cómo va a acabar esto,
pero la idea es que esto fuera, como he dicho antes, una especie de residencia abreviada, es decir, Como dar un una paso presencia. atrás, es dar un paso atrás porque ahora con poder, hasta ahora con poder se ha Sí, presentado y se ha concedido. es un tema que todavía no está cerrado, la verdad. Aparte de que, hombre, sería un paso atrás si cerrara la vía alternativa. En la medida en que ofrece una posibilidad más, pues como mucho sería un paso inútil o poco útil. Pero bueno, todavía no está cerrada esa cuestión. Vicente. Desde mi punto de vista es que no puede ser de otra forma, como dice la compañera, ¿vale? Porque, según he acabado de entender, antes de la resolución de concesión de la nacionalidad por carta de naturaleza, el interesado necesariamente ha tenido que estar en España. Bueno, ¿esto lo sabe el Ministerio de Asuntos Exteriores? No, vamos a ver, Porque nosotros... esto cuando se lo planteemos al señor cónsul de República Dominicana, de Cuba, etcétera, etcétera, se van a hacer así como el emoticoni. Evidentemente, nosotros no vamos a estar investigando... Es decir, la opción real es el poder notarial y representante legal, concesión desde el extranjero, porque si no va a ser absolutamente un caos. Un caos. Ya he dicho eso, Va a ser imposible Sí, la verdad es que que se puedan conceder 90.000 nuevos visados. Porque algunos no necesitarán visados, efectivamente serán originarios de países de los que no será necesario visado y puedan venir aquí a tramitar un procedimiento. Pero la realidad es que eso no va a ser de otra. Vamos, eso sin contar con aquellos que intenten por esta vía, sin cumplir los requisitos, beneficiarse de ese visado para venir aquí a hacer esa comparecencia. Yo no lo veo viable. Yo particularmente no lo veo viable. Yo creo que el poder notarial sería lo ideal y el representante legal acreditado, que para eso estamos los abogados. Hombre, eso último, de que aprovechando el río revuelto puede haber gente que intente obtener el... Gente, nosotros... Sí, pero quiero decir... Millones, vamos, Bien. no, claro, millones interesantes, millones que millones consultan no. ya y probablemente miles que lo intenten. No, en Latinoamérica hay muchísima Lo gente. intentarán, eso es. Hace apenas 4 o 5 meses, con motivo de toda esta información de todas las leyes sefardíes, se publicaron en muchos medios de comunicación, incluido el mismo, las famosas listas de apellidos sefardíes. Nosotros tuvimos en un día, me parece que fueron 100.000 visitas. Y no era nada, solamente decíamos, hay unas listas, que no decíamos que con las listas, ni nadie decía que con las listas se podía conseguir la nacionalidad, pero la gente ve ahí apellido, nacionalidad, 100.000 visitas en un día. 600.000 en un mes, 700.000. La gente está desesperada por venir a España a trabajar. Cuando tú les dices, oiga, usted puede ir allí a hacer una comparecencia, y dice, bueno, pues yo hago la comparecencia y ya de camino pues me quedo por allí a ver lo que cae. Es decir, esto, el Ministerio de Asuntos Exteriores no creo que esté, yo creo que va a haber revuelo aquí con asuntos exteriores. Entonces yo creo que la opción es la que dice la compañera. Bueno, Comparecencia, los consulados tienen capacidad para recoger la documentación como en ejercicio de esas funciones notariales que tienen los cónsules, para recibir una documentación que también puede ser un poco caos, la verdad, porque así lo ha sido en otros procedimientos. Y bueno, una designación de un representante legal, que para eso estamos los abogados, entonces aquí del colectivo, pues yo me pongo aquí como abanderado. Yo también soy abogado. Vale, pues más razón todavía, a ver si nosotros podemos participar en esto de forma legal, ahí establecido. Muy bien, muy bien. Y creo que al final la fase de presentación aquí pues será con una resolución favorable, que se asigne una, no ya concesión de visado, porque lo normal es que si hay que hacer algún acto de cura final o algo así, no, porque me imagino que se podría hacer incluso al principio, con carácter previo, ya lo veremos, pues ya la entrada como español, con pleno derecho, sin visado ni historia. Pero que si no, no va a ser viable. Que si no, yo particularmente no lo veo, ¿eh? Ya, bueno, Yo aviso, es yo aviso. una posibilidad que inicialmente estaba fijada y está todavía sin concretar, ya lo he dicho antes, y bueno, pues ya veremos cómo acaba. Sí que es cierto que todos esos riesgos existen y se están valorando. Eso sin contar con la opinión de la policía. Pero bueno, En frontera, en aeropuerto. Vale. Claro, porque muchos no necesitan visado, pero cuando llegue la gente, es que vengo a... No necesito visado, pero vengo aquí a hacer una comparecencia. Venga usted para afuera y las compañías aéreas. Esto está en vale, entonces no puedo hablar. No. Yo les he advertido que estamos en territorio hostil. No pasa nada, no pasa nada. Yo quería hacer una pregunta. Estoy de acuerdo plenamente con lo que dice Vicente Marín. Pero yo quiero hacer una pregunta. En el caso de la memoria histórica, sí que los expedientes se podían presentar a nivel consular. Bueno, ahí, si no me falla la memoria, también hubo Irregularidades.
Bueno, muchas. cambios de criterio, digamos. Sí. Es decir, esto de la comparecencia, sí, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo con Vicente, va a haber un problemón del tamaño inmenso, pero mi pregunta es, ¿no se puede hacer lo mismo que es una pregunta, ¿no? Lo que se hizo con la memoria histórica, es decir, que la comparecencia pueda ser ante el consulado y que el consulado emita un documento, un acta donde se transfiera aquí y ya la comparecencia se hace a nivel consular. Sí, yo pregunto. Esa posibilidad, no, si ya digo que es que esa posibilidad, pues la última vez que la he tenido encima de mi mesa ha sido esta mañana. Entonces no voy mal. No me renuevan y bueno, pues sí. O un poder especial, otorgando poderes a un abogado, un poder especial específico que puede ser realizado en una notaría del país de origen, directamente legalizado, apostillado, para que un abogado del ejercicio presente la documentación por vía telemática. Hay muchas opciones. Vamos a ver, yo Internet entiendo, nos permite hacer muchas cosas. yo entiendo que estemos todos preocupados pues por el buen curso de estos procedimientos y por evitar que se colapsen y que se llegue a situaciones injustas por retrasos, etc. Pero también tenéis que entender que los procedimientos tienen que tener unas garantías. Entonces, pues bueno, pues a veces hay que hacer equilibrio. Ya digo, esta cuestión no está cerrada. Bueno, Saliendo del tema. 3 minutitos. Salimos. Perdón, sí, quería... Va a hablar la Navy primero, luego te doy la palabra a Pablo. Dime, Navy. A ver, solamente continuando algo que decía Vicente. El tema de los consulados es preocupante porque así como tiene Vicente consulta, yo he tenido consulta, la gente va a los consulados ya directamente. Porque desde que salió la lista publicada, pues la gente fue a presentar. Es que me han dicho que puedo tener nacionalidad y ha ido directamente al consulado y que ellos no saben decir nada. Entonces la pregunta es, ¿va a ser cualquier notario de ese país que puede certificarlo? ¿O directamente se hará el notario, es decir, el cónsul que tiene función de notario, en este caso, de hacer la certificación? Es lo primero. Y lo segundo, los requisitos tienen que cumplirlo todos o un específico. O el certificado de origen, o la prueba de español, es decir, esto tiene bastante duda porque las personas dicen, yo puedo tener el certificado de origen, pero no tengo, a lo mejor no sigo la tradición. Entonces, ¿qué pasa con eso al final? Bien. ¿Ahora? Sí. Bueno, ahora mismo el artículo 1, su apartado segundo, sí que habla en un caso de valoración en conjunto de una serie de certificados. Se dice que en todo caso, apartado 4, apartado 5, la acreditación de la especial vinculación exigirá la superación de 2 pruebas. Bueno, 2 pruebas. Realidad. Bueno, 2 requisitos, digamos, porque lo de la lengua, pues en algunos casos no se exige, como dice el propio articulado de la ley. Pero bueno, la prueba, los famosos cursos de los que hablábamos hace un momento, es conocer los valores constitucionales. O sea, ¿España es Estado social y democrático de derecho? Sí, no. O sea, son cuestiones muy básicas. Aunque pueda sonar extraño, pues muchas veces, primero, estas pruebas no se las ha inventado esta ley. Muchos procedimientos, ahora vamos, pues existen este tipo de pruebas y de verdad es que cuando uno ve expedientes a veces dices, en fin, es que cómo se puede dar nacionalidad a una persona que cree que en España es un principio de derecho público, en fin, no quiero entrar en detalles, pero creo que todos los que se hayan dedicado a esto un poquito pueden tener a la cabeza algún ejemplo. Es una garantía que si se pone decimos que es injusta y si se quita pues decimos que claro, que entonces estamos generando más desigualdades y que es muy difícil acertar a veces, de verdad. Ya iremos viendo a ver cómo acaba. 2 minutos más porque los demás ponentes también tienen que, ¿no? Pablo. Sí. La pregunta es, desde 1492 hay un montón de salidas de diferentes grupos étnicos, se hace en particular para los judíos sefardíes. ¿Cómo se acredita que uno tiene origen sefardí? Eso está en el propio texto. ¿Cómo se acredita? ¿Qué es lo que pues los certificados estos de las, vamos, están en la letra C del artículo 1.2.
certificado expedido por el presidente de la Comisión Permanente de la Federación de Comunidades Judías de España, en su defecto, estatutos originales de la entidad religiosa extranjera, certificado de la entidad extranjera que contenga los nombres de quienes hayan sido designados representantes legales, certificado o documento que acredite que la entidad extranjera está legalmente reconocida y certificado emitido por representante legal de la entidad que acredite que el rabino firmante ostenta efectiva y actualmente la condición conforme a los requisitos establecidos en las normas estatutarias. Todo de alguien que está ahora y no de su origen, es decir, sino que realmente está dentro de unas comunidades, es decir, no es por el origen sefardí, sino porque actualmente está metido dentro de una comunidad judía. Vamos a ver, este certificado, insisto, y lo acabo de comentar, valoración conjunta, medios probatorios, dice, la condición de sefardí originario de España se acreditará por los siguientes medios probatorios valorados en su conjunto. Es decir, no hay un requisito único de tienes que pertenecer a esta comunidad, no. Basta con que se llegue a un convencimiento, a la vista de esto, de que... algún tipo de pruebas de ADN o a nivel de genealogía, las partidas de nacimiento. Pruebas de ADN, pues... Sí. Es que las otras son realmente de un carácter ideológico, es decir, de pertenencia actualmente a una determinada creencia en un determinado grupo. No es ese el espíritu de la ley, no se trata de beneficiar o perjudicar a una persona por sus creencias o por motivos religiosos, no. O sea, lo que se quiere que se acredite es la condición de sefardí originario de España. ¿Originario o actual? Porque todas esas certificaciones no son originarias, son actuales. Hombre, claro, se emite ahora, claro, es que es lo que hay. No es lo que hay. Es que hay muchas más vías para hacerlo y que van a ese origen. ¿Pruebas de ADN? Pues sí, se pudiera. Sí. Hay un certificado de origen. Sí, también se podría presentar, por supuesto. Pero no está dentro de esa línea ni ninguna línea. Sí que está, en el sentido de que al final se dice, hay una cláusula de cierre, se dice, además... no, perdón, ¿dónde está? No me encuentro. Partido de Nación. Sí, un segundito, Carolina Aisen. Soy la directora de la Federación de Comunidades Judías de España. Ahora mi presidente os va a contar más cosas, pero sobre este inciso, es verdad que no se trata de judíos, sino que marquen su ascendencia sefardí. En muchas familias que no siguen siendo judías, después de 500 años uno puede cambiar de todo, ¿no? Pero sí hay mucha gente que ha hecho estudios genealógicos de su ascendencia. Hay estudios realizados por historiadores expertos en la materia. Es verdad que a veces es más difícil. Hay comunidades judías, sefardíes, que han mantenido durante 500 años las costumbres, con lo cual eso va a ser mucho más fácil para ellos la comprobación. Y evidentemente para quien no ha seguido no solamente siendo judío de religión, sino que además no sabe de qué pueblo han salido sus familiares y no tiene documentación, y bueno, ahí va a ser mucho más difícil. Por eso creo que también es el conjunto de las pruebas, ¿no? De todos modos es un tema muy interesante y nosotros en la Federación recibimos mucho tipo de consultas acerca de esto. Totalmente de acuerdo. Cerrando la argumentación y yendo al meollo de la pregunta, que decía, bueno, ¿qué otros medios? Cláusula de cierre, ya la encontraba, mientras hablaba la encontraba, apartado G. Cualquier otra circunstancia que demuestre su condición de sefardí originario de España. Valoración conjunta de esto y de cualquier otra circunstancia, es decir, no está cerrado a nada. Por último, le voy a dar 2 minutos. No, 15 segundos solamente. Bien. No sabía cuál era el orden del día, o de la tarde en este caso. Sí. Me interesaría mucho conocer la visión del señor Querub sobre... Ahora va a hablar el señor Querub. O sea, no quería que acabara el acto sin que... No, Vale. el señor Querub va a hablar ahora. Yo venía a hacer una presentación, las conferencias son de cosas. Vamos a darle la palabra a don Isaac. De todas formas, antes de que hable don Isaac, como Jesús se tiene que marchar, si tenéis alguna otra pregunta que hacer. Porque
que se tiene que marchar. Otra pregunta que le vais a hacer. Un segundito, la compañera. Sí, muy brevemente. Breve. Sí, se habla entre los modos de acreditación de un informe motivado emitido por una persona o entidad competente en relación con los apellidos. ¿Eso cómo se va a poder determinar o cómo se va a poder saber dónde acudir, al CSIC o a quién para que acredite? ¿Se tendrá que determinar de alguna Buena manera? pregunta, sí. Ahí tendremos que ir a... Tendrá que haber un desarrollo parlamentario de eso. Que se quede claro. Sí. Vicente. Desde que se empezó a hablar del proyecto, nosotros además yo particularmente lo he seguido bastante, se empezó a hablar también no solamente del proyecto, sino de las consecuencias que traería todo este nuevo procedimiento a los procedimientos de nacionalidad por residencia. Es decir, incluso en una comparecencia en un viernes por la tarde, eso de las 2 de la tarde, la vicepresidenta del gobierno habló sobre estos temas y habló de web de solicitud para los procedimientos de nacionalidad por residencia, con motivo del proyecto de ley de sefardíes. Se habló también de lo de las tasas, de los test, que ya se ha aclarado un poco, y se habló también de que todo esto se va a trasladar, o gran parte de lo que se trabaja en este proyecto se va a trasladar al principal y que más problemas nos trae día a día sobre el tema de la nacionalidad por residencia. Es decir, ¿qué beneficios va a traer el proyecto de los sefardíes con respecto a, y no ya no voy a tener el PIN ni nada de esto, sino con al procedimiento de nacionalidad por residencia? Yo particularmente llevo hablando, yo siempre hago mis especulaciones y normalmente no me desvarío mucho, voy acertando, al procedimiento de nacionalidad por residencia, que no olvidemos que este año 2015, vosotros los compañeros que llevéis más tiempo, hace 10 años de la regularización de Zapatero, o sea, tenemos no solamente los normales que se tramitan, en el 2014 parece que se habla de 150, 170.000 expedientes, 150.000 expedientes, en el año 2015 irán por el estilo, más los que ahora, a partir de mayo, hacen los 10 años. Es decir, podemos hablar a lo mejor de 200 y pico mil expedientes de nacionalidad por residencia, más los que tenemos atrancados del 2010, 11 y 12, más los del 2013, es decir, sefardíes, plan intensivo antiguo, segunda fase del plan intensivo 2015, reforma de la ley del registro civil o la nueva ley del registro civil no sabemos qué va a pasar con las juras, con las nuevas tramitaciones, con los nuevos expedientes, si va a haber solicitudes online. Es decir, este proyecto, me imagino que toda esta innovación tecnológica afectará a la principal vía, que no es esta, de naturalización o de adquisición de la nacionalidad, que es la de la nacionalidad por residencia. Es decir, la gente que lleva aquí trabajando, viviendo un montón de tiempo. ¿Qué novedades vamos a ver a raíz de esto y cuándo? Porque claro, hemos dicho que esto va para el Senado, pero ¿cuánto? Porque yo esperaba esto para el día 1 de enero. Yo la verdad es que llevo ya 6 o 7 meses ya esperando este tema. Digo, y cuando aprueben esto va a ser también lo otro. Y ya estamos, claro, a mí me sigue un montón de gente, la gente está desesperada ya. Vicente, ¿y cuándo esto? ¿Y cuándo esto? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? Me tiene que adivinar el futuro. No, yo no soy las Cortes. Usted sabe el futuro. Yo no lo sé el futuro. Usted que sabe ¿cuándo vamos a poder ver, por ejemplo, todo esto aprobado y qué consecuencias va a tener para el procedimiento nacional por residencia? Es decir, vamos a ver realmente una solicitud telemática, Sí, por supuesto. Sí, con una web telemática, con certificado digital, pero cosas de este para tipo. esto, claro, la tramitación electrónica del registro civil se está trabajando para que si no hay demoras empiece a funcionar el 15 de julio de este año. Eso no impide... Sí, efectivamente, antes del decreto ley. El mismo día, además. Sí, pero hay una diferencia, y a veces esto es importante. Este año hay elecciones en noviembre, el año pasado no. Y este año tenemos ya un año más de experiencia, en fin, no. Se está luchando día a día por respetar esa fecha del 15 de julio. Y esperamos, todos en el Ministerio, soñamos con el 15 de julio. ¿A partir de ahí desaparece el modelo tradicional? No, se abre un periodo transitorio. No, vamos a ver. Todos los procedimientos nuevos se van a iniciar por el registro electrónico. Y los ya iniciados se van a terminar por el procedimiento antiguo, hasta la inscripción final que le va a hacer el nuevo encargado. Salvo los juzgados de paz, donde ahí siguen como oficinas colaboradoras incluso después del periodo transitorio. Eso continúa. No va a haber movimientos de libros, en fin. Es decir, esto va a empezar para agilizar los nuevos procedimientos.
Y la idea es una plataforma electrónica, una plataforma de conversión del sistema electrónico que tenemos ahora al nuevo sistema. Y bueno, pues una implicación, ya he dicho, y lo sabemos todos, con el Colegio de Registradores, lo que va a suponer un aumento. El Colegio de Registradores no es alguien que empiece ahora de nuevas y vamos a ver cómo funciona. Es que llevan instruyendo expedientes que después resolvemos en la dirección desde hace ya varios años. Otra cosa es que ahora se nos diga que es que estamos entregando el registro y todos estos procedimientos a los registradores como si ellos no hubieran hecho nunca esto. Pero eso es otro tema. 15 de julio, esa es la fecha. Y ya, solamente yo creo que es casi obligatorio preguntar por qué, porque si se tiene que marchar yo no me puedo dejar de hacer esta pregunta porque en el PIN, yo sé que no tiene nada que ver, pero es que tenemos aquí al mismísimo subdirector general y si nos preguntamos esto, es que estamos locos los abogados. ¿Por qué no han entrado los 2015 en el PIN? ¿Por qué no han entrado los expedientes? 2015? Todos sabemos ya, desde hace 2 días, que en el PIN, en la tercera fase del PIN, solamente entran expedientes del 2014, que han entrado en el centro de digitalización en el año 2014. ¿Por qué no el 2015? Hay mucha gente que ha presentado, estamos ya a 9 de abril, es decir, puede haber perfectamente en el Ministerio, en el centro de digitalización fácilmente habrá miles de expedientes del 2015. ¿Por qué no han entrado los del 2015? ¿Y por qué no se ha intentado, por ejemplo, meter también en el PIN, en esta nueva fase del PIN del Plan Intensivo de Nacionalidad, que se supone que vamos a empezar a ver ahora ya los primeros efectos y hasta final de año, por ejemplo, expedientes atrasados, que hay mucha gente, expedientes atrasados, recursos de reposición, los recursos, hay mucha gente que está muy desesperada con los recursos. Es decir, no se ha podido hacer un esfuerzo adicional, que yo sé que es mucho, además yo lo sigo, esto, que conozco todo esto perfectamente, conozco personalmente a su antecesor, ¿no?, en el cargo, y entonces yo sé que, bueno, que esto cuesta mucho trabajo, pero no se podía haber intentado meter 2015, recursos. ¿Hasta qué punto no ha sido posible eso y solamente vamos a poder beneficiar del nuevo plan intensivo, que yo pienso que tiene ventajas, la verdad, porque vamos a ver solamente a los expedientes de 2014? Bien, pues por lo que todos sabéis, es una cuestión de prioridad cuando hay medios escasos. Ahora mismo pues la prioridad ha sido la implantación de este nuevo sistema electrónico del registro civil, el terminar el Plan Intensivo de Nacionalidad, el PIN, del 2014, y es una cuestión de prioridades. Yo espero que en cuanto estemos desbloqueados con esto, pues podamos empezar a ocuparnos del 2015. Me gustaría dar otra respuesta, pero es que ha sido una cuestión de eso. Cuando hay medios justificados, pues uno pone todo lo que quiere. ¿Lo dejamos que se marche o lo dejamos aquí un ratico más? Una preguntita más y ya está. Más que una pregunta, es un poquito también una puntualización. Me ha parecido oír que ha comentado, bueno, que los expedientes que llegan, hablo en general, que bueno, que en documentación suelen ser a veces escasos, incompletos, un poquito desastrosos, ¿no? Estoy segura de que todos los abogados y abogadas que estamos aquí hemos intervenido en cualquiera de esas presentaciones, seguro que sus expedientes van impecables. Lo que sí que me parece grave, y creo que hay que hacer un poquito también el mea culpa, y bueno, no echársela a aquellos particulares que han decidido presentar esta solicitud, probablemente sin la intervención de un letrado, una letrada. Hay denegaciones de menores de edad, personas que presentan siendo menores de edad y cuando se han resuelto, te hablo de un expediente en concreto del 2008, se resuelve en el 2014 y le deniegan porque no hay un certificado de antecedentes penales, ¿vale? Si usted va a resolver cuando es mayor de edad, requiéralo, no deniegue, ¿vale? Tengo expedientes denegados porque dice que el certificado de penales estaba caducado, ¿vale? Y consta en la misma resolución de denegación, vamos a poner, el certificado de penales es del 1 de enero de 2013 y se resuelve y cuando presenta el certificado de penales es de fecha 1 de febrero de 2013, o sea, que tiene un mes, ¿vale? Entonces, quiero decir, esto a mí me parece grave porque eso ya es la administración, quiero decir, emitiendo resoluciones que afectan a estas personas y, vamos a decirlo claro, o sea, los registros de la propiedad, los auxiliares, con toda su buena voluntad, son los trabajadores más resolviendo estos expedientes. Entonces, eso sí que me parece mucho más grave que un expediente de nacionalidad presentado por un particular o incluso con la intervención de un letrado, vaya incompleto, con una documentación un poquito defectuosa, en fin, eso sí me parece mucho más grave porque es por parte de los funcionarios que son los que velan porque se cumplan el artículo 9 de la Constitución española.
Y entonces sí que me gustaría que un poquito, si puedo hacer un breve resumen y no solamente diciendo los recortes, que los sufrimos todos, bueno, un poquito también la responsabilidad que tiene la Dirección General de los Registros y del Notariado con estas encomiendas. Y, en fin, quiero decir que casi yo prefiero quedarme como estábamos. 3 años en conseguir la nacionalidad, pero va el registro, mi registro civil, de mi registro civil al Ministerio de Justicia, me requiere o no me requiere, en fin. Y ya, por último, el atasco que ya hay en la Audiencia Nacional, porque al principio iba bastante ágil los recursos contenciosos administrativos, las demandas, si ahora mismo hay un atasco. En concreto, tengo una designación del turno de oficio del 26 de diciembre, ¿vale?, esperando a que nombren procurador, es un procedimiento ordinario. Yo no puedo hacer absolutamente nada, esta persona me llama todas las semanas y no pasa nada, está en su derecho. Él es un ciudadano y yo le digo, todavía no hay nada, todavía no hay nada, todavía no hay nada. Estamos a 9 de abril. El recurso de reposición, si es que en su día lo interpuso, que lo desconozco porque no tengo acceso al expediente administrativo, obviamente, están tardando 1 año. Vas a informarte y nadie te dice nada. Depende del funcionario con el que des, la buena voluntad que tenga, te puede decir que se está tramitando a lo mejor el recurso de reposición. O sea, colapsamos la justicia. Con el tema de las tasas, un montón de gente interpuso recursos de reposición para evitar las tasas por silencio. O sea, es todo, de verdad, un disparate porque realmente nadie acomete la situación con un poquito de sentido común, sinceramente. Gracias. Bien, gracias por la intervención. Coincido con muchas de las cosas que ha dicho. Creo que yo no he utilizado la palabra grave cuando he hablado de personas que deciden... No soy consciente de haberlo utilizado. Si lo he utilizado, pues buena mi intención. Sí puedo haber... A lo mejor cuando sí he utilizado la grave ha sido para referirme precisamente a esa situación que acaba de comentar, de que, por desgracia, pues muchísimos expedientes se han denegado por documentación insuficiente o por documentación caducada, cuando es el ABC de cualquier instructor que lo que hay que hacer es suspender y requerir. Yo sé que cuando uno se incorpora a un órgano, pues asume en cierto modo la historia de ese órgano durante toda su vida. Yo lo único que puedo decir, si le sirve de consuelo, es que yo, de las 3 semanas que llevo en el cargo, una de las cosas que hicimos, y además la hicimos antes de Semana Santa, fue dar una instrucción a todos los instructores para decirles expresamente negro sobre blanco que cuando los expedientes tengan documentación caducada o cuando tengan documentación insuficiente, que no se deniegue, que se suspenda y que se les requiera. Y no solo nos hemos limitado a dar la instrucción, estamos haciendo comprobaciones aleatorias dentro de los medios que tenemos y estamos devolviendo expedientes. Yo sé que esto es poco consuelo, pero claro, por una parte estamos diciendo que no hemos empezado el 2015 y por otra parte decimos que es que tenemos retraso en el 2014. Claro, que cuando los medios son escasos hay que priorizar los retrasos, los recursos, que bueno, pues que todos sabemos que muchas veces están llegando a la jurisdicción contencioso administrativa por silencio, en fin. Eso me parece mucho más grave y es un objetivo prioritario. Y ahí está la informatización del registro civil, algo contra la que tanto estamos clamando y contra lo que muchos irán a clamar este sábado, entre otras muchas cosas. Bueno, pues estoy totalmente de acuerdo. No se puede denegar una solicitud porque la documentación sea insuficiente. Y es algo que hemos empezado pues, a combatir de modo expreso. Marta, yo ahí no lo voy a defender porque no lo defiendo, estoy de parte de vosotros, de todos, pero ahí sí te voy a decir algo. Rubén Bas en su momento dijo que eran errores que se habían cometido al principio de lo que era el PIN 2013, que no se le dieron instrucciones precisas a los registradores. Entonces, yo sí creo que lo que ha hecho Jesús Santa Bárbara, si la instrucción está hecha, no vamos a hacer leña del árbol caído, porque ya lo que está mal hecho, ya ahí no podemos arreglarlo. Tenemos que partir de que hay una rectificación y que eso es favorable para el trabajo de todos nosotros. Y es maravilloso, pero claro, si dices... Es que hay pero por lo menos lo sabemos que ya... Bueno, hay expedientes que vienen incompletos y que vienen mal, y para eso hay un funcionario que puede requerir, pero yo es que he puesto 2 ejemplos que no son documentos que vengan mal, es que un documento estaba en vigor y se resuelve diciendo que está caducado, y otro es una solicitante que es menor de edad, que obviamente se presenta en el 2008 y se resuelve en el 2014, pues si tiene 13 años o los que sean, pues claro, ya tiene 18 cuando se le ha resuelto con esa denegación. Y luego pues el tema de la Audiencia Nacional, que de verdad, o sea, es que esto va a ser un problema, es que han creado una sección especial y con todo y ello ya están desbordados.
Sí, entonces... Es un problema que me parece particularmente grave y que hemos empezado a poner en No, yo medios. no hubiera sacado esto de manifiesto, ni mucho menos, si no hubiera escuchado que hay expedientes que llegan defectuosos, sí, claro. No, vamos a ver, que una cosa no quita a la otra. O sea, y precisamente me preocupa el tema de los expedientes defectuosos porque sí que todavía hay mucha inercia y no basta con la instrucción que hemos dado, habrá que seguir insistiendo porque, claro, al final, en última instancia, bueno, esta persona que está diciendo esto y luego fíjate lo que me he encontrado. Claro, es que muchas veces... Sé que no es disculpa, pero cuando tienes que firmar miles de resoluciones digitales en un día, porque claro, haced el cálculo, 365 días, pero no, 220, ¿cuánto me toca firmar por día? Es decir, yo puedo mirar, yo es que no puedo verlo todo, yo puedo dar instrucciones, puedo devolver, pero claro, superhombres no somos. No, pero pasa que se delega y se delega sin explicar. Entonces, claro, ese funcionario el registro de la propiedad... Insisto, pues, esto ya he empezado a hacerlo y llevo 3 semanas y desde en cuanto vi la primera semana y lo que había fue una de las primeras decisiones que tomé y está dada la instrucción y además estamos devolviendo sobre las esas instrucciones todo lo que estamos viendo. La gran mayoría, no permitirme, la gran mayoría de los problemas de ese tipo de denegaciones, porque es verdad que hemos visto muchos errores que son errores y que se han puesto los recursos y se han ganado, ¿vale? Porque se están ganando, es un problema, pero para eso está el recurso, ¿no? La gran mayoría de los errores que hemos tenido con esos procedimientos son los famosos antecedentes penales caducados, ¿vale? Y yo, la verdad es que aquí creo que deberíamos también muchos abogados echarnos también nuestra parte de culpa porque durante muchísimo tiempo en los registros civiles se han estado cogiendo expedientes de nacionalidad con antecedentes penales caducados, ¿vale? Y nosotros hemos presentado expedientes de nacionalidad porque los registros civiles nos lo han permitido, las cosas como son, nos lo han permitido con más de 3 meses, ¿vale? Cuando todos sabemos que en algunos registros civiles, en algunos registros civiles, en años pasados, que yo llevo ya 14 años trabajando con el extranjero, hemos presentado expedientes hasta con antecedentes penales caducados antecedentes penales de 7 y 8 meses, porque el registro civil te los cogía y antiguamente, pues antes de que se empezaran a estudiar de esta forma los expedientes, nos los resolvían de forma favorable. Entonces, el registro civil decía una cosa, nosotros, pues si lo cogen de 4 meses, pues para adelante. Bueno, porque somos abogados. De todos también tenemos nuestra parte de culpa ahí. Efectivamente, muchos expedientes que se han resuelto... Como soy una ONG, pues yo en la ONG obviamente no me tengo que, quiero decir, tirarme a la piscina con nada, ¿sabes? O sea, yo muy claro, esos son los requisitos, tal, pero bueno... Como administrador y como personal o representante de la administración es preocuparme de los errores de la administración, no de los que pueda tener un abogado particular, eso es por problemas suyos. A ver, yo simplemente he puesto esto de manifiesto por el hecho de que usted ha dicho que hay muchos expedientes que se presentan incompletos, que habría que verlos y tal, entonces bueno, también hay que ver muchas resoluciones, si no yo no tengo por qué sacar esta colación porque no me... No, pero vamos a ver, que el tema de los expedientes incompletos me preocupa, no porque diga, fíjate, la gente está presente. Me preocupa precisamente porque sé que genera situaciones injustas que perjudican al ciudadano. Es por lo que me preocupa. No porque esta persona no ha cumplido la formalidad, ¿no? Es que detrás de ese incumplimiento de una formalidad hay una persona con toda una vida que puede resultar perjudicada por el modo de actuar que tenemos. Claro, por eso me preocupa y por eso me parece grave la situación que tenemos con ese tipo de expedientes. Yo no sé si hay alguna pregunta más. Perdona, disculpe, es que hay que aprovechar porque usted ya se va y yo vengo de Barcelona además. Es que no puedo dejarle marchar, no puedo, porque si no mis compañeros de Barcelona me matan. Tienen que hablar los demás, entonces le voy a dar solo un minutito, por favor. No siquiera, 2 segundos, vale. No me extenderé, es más, voy a ser muy breve. Por favor, rogarle que revisen la prueba de integración. Yo no sé si en Madrid y en otros municipios hacen prueba de integración para la solicitud de nacionalidad española. Lo de Barcelona es una auténtica barbaridad y no quiero hacerle perder tiempo, solamente le puedo decir que ayer preguntaba el juez de Barcelona, el cantante de la canción Un beso y una flor y América. Esta era una de las preguntas de ayer del Registro Civil de Barcelona. Es gravísimo lo que sucede en Barcelona porque esa es una prueba que no puede superar absolutamente nadie y trasladárselo simplemente. Gracias. Toma nota. Gracias. Nino Bravo. Te agradezco pues la asistencia y muchas gracias. Nos despedimos de él, pero nos vamos a quedar con don Isaac porque sí que la ponencia de él es muy interesante. Muy interesante. Don Isaac, bienvenido.
siento tanta espera, pero Santa Bárbara se nos tenía que ir y tenemos que aprovechar a Santa Bárbara. Entonces, vamos a dar la palabra a don Isaac Kebur, que es el presidente de la Federación de Comunidades Judías. Él nos va a hablar un poco sobre este tema bastante importante para que nos quede claro a todos nosotros. Así que le doy la palabra. Gracias, Estela. Buenas tardes a todos. Gracias al Consejo General de la Abogacía y a Leganés Sin Fronteras por invitarnos. Ciertamente tenía preparada una ponencia, pero no creo que después de lo escuchado aquí tenga nada que ver con lo que yo pensaba decir. Yo creo que lo que se ha planteado aquí es inteligente, es legítimo, se ha ido al grano y puedo decir que cuando nosotros planteamos esta ley, este proyecto de ley al Ministerio de Justicia, lo hicimos por dos razones, y lo hicimos nosotros, los judíos españoles, judíos sefardíes españoles, aquellos que no tenemos duda de nuestra condición de sefardí, y parto del propio ejemplo de mi familia, o de ejemplos como el del expresidente del Estado de Israel, que después de 500 años ha seguido hablando español. Nosotros nunca hemos tenido ocasión de aprender el español. Hemos nacido en Marruecos porque fuimos expulsados de España en el siglo XV y nunca, ni mis padres ni mis abuelos tuvieron ocasión de hablar español. Sin embargo, el español se mantuvo en casa, pero no solo se mantuvo un español no tan depurado como el que hablamos hoy, ni mucho menos. En Marruecos se hablaba un poco de jaquetía, un poco de judeo español, pero se mantenían costumbres y se mantenía a España. Manteníamos a España muy presente. Yo no sé por qué, pero sí les puedo decir, manteníamos a España presente. Y nuestra experiencia en Marruecos es una experiencia buena. No hemos sufrido nunca, no nos maltrataron, no fuimos objeto de invectivas antisemitas. Estábamos perfectamente integrados y la comunidad judía de Marruecos era una comunidad judía muy importante. Pero yo les puedo decir, ese vínculo con España, que nada tiene que ver con el vínculo del que habla la ley, como bien decía alguno de los asistentes y que intervinieron, era un vínculo muy personal. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos en plena Pascua judía. Estamos celebrando la rebelión contra la esclavitud en Egipto, la salida de Egipto, el paso por el desierto y la recepción de la ley. Nosotros, cuando nos reunimos en familia y leemos el relato de la salida de Egipto, los judíos sefardíes lo traducimos, lo leemos en hebreo y lo leemos también en español o en judeo-español. Y todos los relatos de la salida de Egipto, que se llama Haggadah en arameo, que significa relato, está traducido al judeo-español o al español. Y así lo hemos leído siempre. Y así aprendíamos español. Y las nanas que nos la cantaban en español. Yo no sé por qué, pero mis padres lo oyeron en casa, mis abuelos lo oyeron en su casa y mis tatarabuelos lo oyeron en casa. Eso es así. Cuando nosotros planteamos la ley, lo hicimos por dos motivos fundamentales. Y de esto no suelo hablar en público, pero ha sido así. Había un motivo de moralidad, y lo digo como español, como ciudadano español, plenamente integrado en España, porque los judíos fueron expulsados cuando llevaban en esta tierra 1500 años antes de la expulsión. Ese colectivo judío que no sabemos a ciencia cierta qué porcentaje de la población suponía, si el 5 o el 10%, estaban perfectamente integrados y vivían con los mismos problemas y con las mismas inquietudes que el resto de pobladores. No existía el concepto de español todavía, de lo español, de España.
Los judíos, como a lo largo de la historia, y bien saben ustedes que los judíos vivieron su historia fuera de su tierra original, fuera de Israel, durante 2000 años de exilio, se tuvieron que adaptar allí donde estaban, cumplieron la ley allí donde estaban, porque eso es din, eso es ley, de acuerdo con la Torá, con el pueblo judío. El judío debe cumplir con la ley del país que les acoge. Y los judíos siempre hemos reivindicado una sola cosa, un solo derecho amplio, el derecho a la diferencia, el derecho de respetar nuestra propia tradición, como por ejemplo la santificación del Shabbat, o el no comer cerdo, o el decir las oraciones cuando las tenemos que decir. Eso fue lo que los judíos han pedido, han solicitado siempre. Y yo creo que de verdad había algo de moral. Contrariamente a lo que dice el subdirector general, sí hay algo de reparación, sí hay algo de justicia. Y creo que eso es bueno. Creo que eso es bueno para España. Creo que es bueno para cualquier país. Cuando habla de reparación de un error, cuando se habla de reparar una injusticia, es bueno y dice mucho del pueblo que lo permite, de los legisladores, de los políticos. Y fue en ese sentido que lo hemos solicitado. Y de hecho, como bien saben ustedes, hay una tradición en España. Hay una tradición de interés o de protección con respecto a los judíos sefardíes. Eso no es nuevo. Ya hubo en la dictadura de Primo de Rivera un decreto de ley en 1924, después de la publicación de un libro, Españoles sin Patrias, del senador Ángel Pulido, que casualmente, paseando por el bazar de Estambul, se encontró con judíos, bueno, con turcos que hablaban español. Él ignoraba completamente la existencia de otros ciudadanos en el mundo que pudieran hablar el idioma que se hablaba aquí en el siglo XV, y entonces escribió ese libro y empezó su particular, perdón por la palabra, lobby en aquella época. Tengo que decir que esa legislación de 1924 sirvió en muchas más ocasiones, como por ejemplo en plena guerra mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, y en los peores momentos de esa noche oscura de la humanidad que fue la Shoah, que fue el Holocausto. Hubo una serie de diplomáticos españoles, como probablemente sepan ustedes, que fueron valientes y que, usando la legislación vigente, otorgaron laissez-passer o pasaportes a judíos de origen español o sefardíes, pero que también se amplió a judíos no sefardíes. Se volvió a utilizar esa legislación en 1967, particularmente por un embajador español, por Ángel Sagaz, embajador de España en Egipto, cuando judíos egipcios fueron encarcelados sin motivación jurídica o sin ningún tipo de sentencia judicial, con motivo de la guerra de los 6 días que enfrentaba a Israel y a los países árabes. Y se volvió a utilizar en 1994, cuando la guerra de Bosnia-Herzegovina. También el gobierno español, utilizando esa legislación, pudo sacar a judíos sefardíes, muchas familias judías sefardíes que estaban en ese momento en Bosnia. Bueno, pues nosotros, como federación, como interlocutor del Estado, creímos sano, bueno, moralmente bueno, el plantear al gobierno español una legislación que pudiese de manera simbólica derogar el edicto de expulsión. Había un segundo motivo, y es hacer uso de esa tradición diplomática española de protección a los judíos sefardíes, y que de vez en cuando, como hemos dicho, se había ampliado. Y es que los judíos no se sienten seguros
los judíos en el mundo no se sienten seguros en todos los países donde están residiendo hoy. Ustedes saben perfectamente a qué países me puedo referir o en qué países los judíos hoy no se sienten seguros. Y tengo que decir que el Ministerio de Justicia, a la sazón, el ministro Ruiz Gallardón, lo tomó bien, lo entendió. Como sabemos, Ruiz Gallardón se fue, seguimos hablando con el ministro de Justicia catalá, que también lo entendió. Ustedes han leído el texto, es el texto que queríamos. Yo creo que ustedes han planteado de manera muy inteligente todos los temas que pueden hacer de esta ley una mala ley. Nos va a defraudar, nos defrauda. Normalmente quien no abre la mano para dar, tampoco la tiene para recibir, y es una pena. Yo creo que, desgraciadamente, si el texto conlleva tantos impedimentos, la ley deja de cumplir con el objetivo original que albergaba. No obstante, y lo hemos discutido a nivel interno mucho, nos da la impresión que es mejor una mala ley que una no ley, o por lo menos eso queremos creer o queremos esperar. Entre los judíos hay interés por esta ley, hay. Entre los judíos sefardíes hay mucho interés, mucho más del que nos podíamos imaginar. Siempre lo ha habido, y de hecho, ustedes lo saben mejor que yo porque se han tramitado a través de muchos despachos de abogados. Hay muchas solicitudes que están estancadas desde el año 2003, 2004, 2005, etc. Y que el gobierno español no ha podido, no ha querido despachar o tramitar. Las razones nos llevaría toda la tarde discutir al respecto. Nosotros teníamos esa doble vertiente, esa doble razón, la de moralidad, la de reparar un error o una injusticia, y la de eventualmente el que España pueda atender en momentos de necesidad a judíos sefardíes, a sefardíes. Todos los que estamos aquí, yo creo que conocen el texto de la ley. Además de la condición de sefardí, ha de demostrarse la vinculación con España y el tener nociones de cultura acerca de España y el hablar español.